7:03 de la mañana, amigos. Estamos en vivo con todos ustedes. Recuerden que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Mi primera conversación de hoy es con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. Miguel Ángel, siempre es un gusto darte la bienvenida. Buenos días. Buenos días, querido Eduardo. Un gran abrazo para ti y para todo el público que nos escucha hasta ahora y nos ve. Así es, así es. Bueno, Miguel Ángel, estamos ya en las postrimerías de este 2020. Suelo decir que ya pasamos por el tema de las parlamentarias, también el de la llamada consulta popular, y al final nos encontramos todos en el mismo camino, aguardando por el 2021 con muchas preguntas. ¿Cómo ves tú en el 2021 la posibilidad de que todos podamos lograr mínimos acuerdos para que la situación mejore? No quiero ser excesivamente romántico con la pregunta, pero es una gran necesidad que tenemos todos. Completamente de acuerdo contigo. Más que la posibilidad, yo rescato la última expresión que dijiste, la necesidad, Eduardo, la necesidad. Si algo nos ha enseñado este arduo, difícil, duro año que está terminando, es que Venezuela está preparado para asumir este reto y grandes retos siempre y cuando sepamos que el camino es la concertación, el camino es el diálogo. Y mira que Venezuela, inesperadamente para muchos a nivel planetario, demostró una unión como país, una responsabilidad, una disciplina incluso, tan grande que mantuvo a Venezuela con la curva aplanada y con números entre los mejores a nivel mundial, Eduardo. Y yo insisto, tampoco quiero responderte de forma romántica o de forma, si me permite la expresión, geloquitesca, pero sin duda alguna yo creo que están dadas las condiciones para que nosotros podamos avanzar en lo político, Eduardo, y esto es fundamental. Yo siempre he planteado que los problemas económicos en Venezuela no son problemas económicos, son problemas políticos. Al resolver nosotros los problemas políticos con diálogo, concertación, los problemas económicos se resolverán automáticamente. Miguel Ángel, sobre ese punto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el venezolano, incluso desde mucho antes de la pandemia, ha estado dando grandes demostraciones de creatividad, de reinvención, de capacidad de sobrevivencia de paciencia. y de paciencia. ¿Cómo lograr que precisamente ese talante que ha demostrado Venezuela para ingeniárselas en lo económico, cada quien hasta donde le es posible, eso se pueda alinear con un mensaje desde la política, que transmita señales, que transmita claridad en el camino? Porque a veces da la impresión, Miguel Ángel, de que la sociedad sobrepasa a sus líderes, se les va adelante en el foco, en la acción. Completamente de acuerdo. Y la demostración de las elecciones del pasado 6 de diciembre fue precisamente la de un pueblo, primero que todo, que votó en santa paz, o que no votó, pero también en santa paz. Las diferentes posturas son respetables, pero lo que yo quiero rescatar es la santa paz con la cual nosotros amanecimos el 7 de diciembre. Ahora, 70% de los venezolanos no participaron, Eduardo. Y este es un mensaje político muy fuerte. Evidentemente son elecciones en medio de una pandemia, una parte de la oposición ya por la abstención. La situación económica hizo que gente estuviera en cola de gasolinas en vez de colas electorales, pero todavía un 30% de participación, una participación que en cualquier parte del mundo es respetable. Ejemplo Rumania, ejemplo Suiza, ejemplo Costa Rica, este mismo año en elecciones legislativas o municipales.
Pero lo que yo quiero rescatar de esto es el 70% que no votó. Y ese 70% que no votó nos está dando un mensaje que yo de forma muy crítica he venido también señalando, y es la despolitización paulatina de la sociedad venezolana. Esta despolitización es muy peligrosa porque nos retrotrae, Eduardo, a los años 90, cuando en medio de una crisis económica también, pero una crisis muy dura, política y moral, los venezolanos optamos por alejarnos de la política. Es el fenómeno Chávez a partir del siglo XXI, a partir del 2000, que repolitiza a la sociedad venezolana en el mejor sentido de la palabra. Nace una constitución que nos habla de una democracia participativa y protagónica, y evidentemente los venezolanos comenzamos a interesarnos en la política. Ahora, rescatando tu pregunta y parte de tu reflexión, desde ese año 2000 hasta hoy, 2020, en estos 20 años, lentamente ha venido mermando la participación política, y esto es también un mensaje político que nosotros tenemos que rescatar, porque todo indica que, al parecer, el partido político más grande que existe en estos momentos en Venezuela es el partido político de los venezolanos, que cada vez se están desinteresando más a la política, Eduardo. Y esto, insisto yo, es un mensaje muy político para todas las partes políticas representadas, por ejemplo, en los partidos. Qué interesante lo que estás diciendo, porque además en ese proceso de politización, hasta los chamos, que hasta entonces eran indiferentes a la política, comenzaron a interesarse y a querer ser alcaldes y a querer ser diputados y a meterse en los partidos. Eso es interesante. Ahora, Miguel Ángel, quiero dejar para la próxima parte, de manera que vayamos de una vez al corte, esta perspectiva. Y va conectada con tu reflexión. ¿Qué vamos a hacer el año que viene con las regionales? ¿Vamos a esperar que pase lo mismo que tú acabas de describir con las parlamentarias? Fíjate que Michelle Bachelet dice, señores, pónganse las pilas en Venezuela. Traten de crear un ambiente mínimo de participación, de entusiasmo. Retomen el ánimo por lo electoral. ¿O es que las regionales no son importantes? ¿O es que vamos a seguir como en el 2018, ahora con las parlamentarias? Porque en el 2022, que está a la vuelta de la esquina, dentro de un año, mira, aquí podría haber una dinámica interesante hacia la posible activación de un referéndum revocatorio presidencial. ¿O es que eso no es importante? Yo quisiera que al regreso te coloques en esa perspectiva de análisis, a ver de qué pueden ser capaces los actores de la política en esa necesidad que tienen de responderle a la gente. Miguel Ángel Pérez Pirela, al regreso seguirá con nosotros. Dice por aquí Esteban Benenati, está muy bueno el programa con Pérez Pirela. Bueno, Miguel Ángel, ese es un tema central, el que dejamos en la parte anterior. Fíjate que incluso dentro de la oposición hay un debate por eso. Ajá, ¿participamos o no participamos? Hasta la Conferencia Episcopal Venezolana le metió 2 comunicados a final de este año, mejor dicho, a la oposición diciéndole, señores, si ustedes dicen que no hay que participar el 6D, bueno, digan qué hay que hacer. Entonces, ¿qué posibilidades hay de rescatar el ánimo que siempre caracterizó a los venezolanos de participar, de decidir? ¿Qué tiene que pasar? La próxima Asamblea Nacional tiene que elegir un nuevo CNE, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Bueno, lo primero que hay que señalar con suma responsabilidad es que esa parte de la oposición abstencionista, Eduardo, está cometiendo un grandísimo error. Un grandísimo error que esa oposición conoce muy bien porque ya cometió en el 2005, ¿recuerdas tú? Cuando no se presentaron a las elecciones legislativas. Y el chavismo no tiene ningún problema en asumir esos espacios y lo hace sin ningún tipo de complejo o frustración. Es decir, que aquellos que están apostando al abstencionismo pensando que de esa forma van a limitar, a debilitar al chavismo, están haciendo estrictamente lo contrario. Están haciendo además un muy magro favor, primero que todo a la República toda y a sus poderes, pero también a los ciudadanos que en su gran mayoría piensan
y eso lo dicen todas las encuestas de diferentes tintes políticos, que la solución a este país se arregla políticamente, es decir, se arregla electoralmente. ¿Qué le quedó a la oposición abstencionista después del 6 de diciembre? Una Asamblea Nacional en una inmensa mayoría, más del 90% de curules chavistas del gran polo patriótico y en su gran mayoría el PSV. Ahora, hacer unas elecciones hacer unas elecciones paralelas como esta consulta, que realmente, y esto yo lo digo con mucho respeto, atenta contra la inteligencia de los venezolanos todos, chavistas, independientes, opositores. Los números que presentan atentan contra la inteligencia de todos nosotros. ¿Esa es la alternativa? No. Es un acto simbólico que no llevó absolutamente a ninguna parte, que no fuera a seguir engañando a la misma gente. Entonces, para responder ya prácticamente a tu pregunta, yo quiero rescatar las palabras que le escuché el 6 de diciembre a Zapatero. Zapatero decía, palabras más, palabras menos, que estas elecciones eran una especie de abreboca, estas elecciones legislativas, para unas venideras elecciones regionales, donde muchos opositores serios, demócratas, que acaso siguieron esta línea abstencionista, viendo cómo se desarrollaron estas elecciones, viendo la paz en la cual se desarrollaron las elecciones, viendo un 30% que no podemos dejar de un lado en medio de las condiciones de pandemia, etcétera, etcétera, quizás puedan participar para las regionales. Y además te voy a decir, gobernadores opositores que en estos momentos están estados con ellos, no se van a lanzar, no se van a querer reelegir. Y si pensamos en las municipales, alcaldes opositores que en estos momentos están al frente de municipios enteros, ¿acaso no se van a presentar? Claro que sí. Es decir, el ambiente electoral va a continuar y lentamente se va a reinstitucionalizar la política venezolana. ¿Por qué? Y rescato lo que tú dijiste, porque viene una nueva Asamblea Nacional con representación de la oposición, Eduardo. Es decir, no puede haber aquí una oposición que se piensa superiormente moral. Además, también se los dijo Zapatero. ¿Bajo qué criterio una parte de la oposición se siente más oposición que otra oposición, o más democrática que otra oposición? ¿Bajo qué criterio? Es decir, no existe criterio. No existe criterio alguno. Y lo que nos depara el 2021 a los venezolanos y a las venezolanas, si queremos pensar en términos esperanzadores, de apertura democrática, de participación, es precisamente apostar a las elecciones, a las elecciones regionales. Y termino con un comentario. Tú hablabas del referéndum revocatorio. Eduardo, para una oposición que aceptó participar con pequeños partidos desconocidos, por ejemplo, Primero Venezuela, partido que nadie conocía, con otros partidos cuya directiva fue decidida por el Tribunal Supremo de Justicia, o con otros partidos, además, minoritarios, y lograron tener 30% de la votación. Eduardo, esto quiere decir que si la oposición se pone seria, se organiza y sobre todo llama a votar y va unida, puede llegar a sus objetivos. Y esto quiere decir entonces que una parte de la oposición, y yo te estoy hablando directamente de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Julio Borges, de Smolansky, de Beck, es decir, de gente que está operando internacionalmente para bloqueos, para sanciones, para hasta posibles invasiones, tiene que dejar de un lado estas ambiciones completamente irresponsables y entender que siempre que la oposición ha triunfado en este país, ejemplo 2015, lo ha hecho electoralmente. Cada vez que se han puesto con plátanos y armas de guerra a dar golpes de Estado, o intentonas de invasiones por el Caribe con boinas verdes, o intentos de magnicidio con drones, cada vez que se ha ido por esos caminos, ha fracasado, se ha frustrado y se ha dividido más. Es decir, que el 2021, en términos políticos, Eduardo, y para terminar mi reflexión, tiene que ser el año de consolidación de los procesos democráticos como solución a los problemas incluso económicos que nosotros vivimos. Tengo entendido, Miguel Ángel, ya esto es en otro orden, más allá del análisis, pero de gente seria me ha llegado la versión de que la Unión Europea está empeñada y que hay un grupo de personas desde todos los sectores trabajando
bueno, para poner a un lado el mantra, el tema este del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y poner el foco en el interés de reactivar eso que tú estás analizando hacia las regionales. Me ha llegado esa información de gente seria. Es así, es así, es así. La Unión, no podemos dejar fuera de la reflexión el cambio de gobierno que se va a dar el próximo 20 de enero en los Estados Unidos. Llegan los demócratas al poder. Yo no me hago ilusiones en relación al cambio de política internacional drástica entre republicanos y demócratas y republicanos en relación, por ejemplo, a América Latina. Pero evidentemente hay un muy mayor acercamiento de Nicolás Maduro incluso, no como presidente, ya como canciller, con el llamado Grupo de Boston en los Estados Unidos, que es un grupo donde hay demócratas y republicanos, pero donde el peso demócrata es fundamental. Y evidentemente la posición que va a tener Biden es una posición más cercana a la posición de la Unión Europea, que no obstante es una posición dura en relación al gobierno de Nicolás Maduro, no es una posición ni cercanamente parecida a la que tenía Donald Trump. Todo este espacio de transición va a dar un cierto tiempo, una cierta paz, vamos a decir así, a la nueva Asamblea Nacional que el próximo 5 de diciembre se va a juramentar, y a la nueva directiva, claro está. Es decir, que evidentemente, bueno, tampoco, Eduardo, importantísimo, de las primeras declaraciones que hizo Nicolás Maduro fue precisamente llamar de nuevo al diálogo con Noruega. Entonces, cuando tú ves todos estos escenarios, tú te das cuenta que sí, efectivamente, las informaciones que llegan a tu oído son ciertas, todo indica que hay un proceso de diálogo, de debate muy fuerte, y hay que decir también que el mensaje que llega, por ejemplo, por parte de Leopoldo López, es un viaje a Colombia donde termina haciéndose una foto con Álvaro Uribe Vélez y un caballo. Es decir, eso no es un mensaje para los venezolanos. Sí hay un mensaje serio, silencioso, de diálogo, de concertación en víspera de las elecciones regionales del próximo año. Bueno, Miguel Ángel, hubiera querido seguir conversando contigo, pero tú sabes cómo es esto. Hay que ir a la pausa. Te agradezco mucho. Un gran abrazo y bueno, feliz año para ustedes, porque seguramente nos volveremos a ver en enero. Amén, amén. Igualmente para ti, para tu familia, y bueno, que tengamos un 2021 mucho mejor, de oportunidades para todos los venezolanos. Un abrazo. Amén. Un gran abrazo. Miguel Ángel Pérez Pirela, amigos, doctor en filosofía política. Qué interesante reflexión, más allá, bueno, de las posiciones legítimamente extremas que puedan existir. Vamos a la pausa.